Vamos pues. Nos habíamos quedado. No, se está filtrando el sonido. Okay. One, two, three, 1, 2, 3. Parece que ahora sí. Okay. Nos habíamos quedado en el alineamiento horizontal. Si mal no recuerdo. Este es el manual del proyecto geométrico de carreteras que más vale que ya lo tengan. Tiene. Está fácil poner manual del proyecto geométrico SST 2018 y sale. Sigue teclando ese sonido. Ahora me pregunto si no es la tecnología ya no me quiere. Entonces, todo lo que habíamos mencionado en días anteriores sobre el proyecto geométrico se encuentra aquí. Entonces, hagamos un resumen rápido de lo que está pasando. Y tenemos el proceso de selección. Los requisitos para la ejecución de proyectos no nos van a tocar en la práctica a nosotros. Eso es para quienes tomen la decisión de si se va a hacer la carretera o no. Todos estos datos o no nos van a tocar. Y vamos nosotros en el proyecto vertical. Empezamos aquí, con el estudio del alineamiento vertical. Si el alineamiento horizontal era básicamente escoger la parte del terreno por el que menos problemas íbamos a tener al momento de ubicar nuestra ruta, el alineamiento vertical va a permitirnos deducir el perfil de nuestra cabeza. Vamos a hacer cuando nosotros establecimos nuestro perfil topográfico, teníamos que hacer una serie de cambios en la ruta para evitar meternos en problemas regionales. Un ejemplo era no elegir una sección que fuera directamente un despeñadero. Otra era elegir una que no fuera directamente un volcán, por poner algunos ejemplos. Básicamente, de lo que se trataba era única y exclusivamente de escoger la ruta lo más recto posible con el menor número de inconvenientes.
horizontales. Pero cuando nosotros trabajamos con el alineamiento vertical, nuestros puntos esenciales son los puntos de inflexión vertical. Luego vamos a tener las longitudes de las curvas verticales y las longitudes de las tangentes verticales. Hay algunos criterios básicos que nosotros vamos a tener y además necesitamos estudiar nuestras secciones transversales. Y el alineamiento horizontal y el vertical por sí mismos no nos generan lo que son las secciones transversales. Voy a hacer una comparación. Nosotros teníamos una serie de puntos topográficos y altimétricos. Estoy diciendo que no se ve nada en la pantalla. Teníamos nosotros una serie de puntos topográficos donde aproximadamente cada 20 metros nuestro personal de topografía nos iba a dar los datos generales de estos puntos. Y estos datos nos van a permitir crear una serie de curvas con las cuales nosotros podemos trazar nuestro alineamiento. Algunas curvas son fáciles de ver, otras no tanto, pero en general podemos reconocer una ruta básica por la cual nuestra carretera. Por ejemplo, si yo tengo que quedarme en una curva que empiece desde este punto y termine en este punto, lo más lógico y de cierta manera hasta obvio es irnos en línea recta. Tengo un número bastante bajo de curvas como para que no haya problema. Pero, ¿qué tengo de inmediato aquí? Sabemos que una curva y la otra curva están a desnivel. Ahorita en este momento no he puesto a qué alturas está cada una, pero reconocemos que tiene un desnivel. Lo cual significa que el alineamiento vertical el perfil topográfico va a empezar en un punto y va a terminar en otro punto y ahora sí va a tener una pendiente. ¿Cuánto va a ser esta pendiente? No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque no tengo datos. ¿Por qué no tengo datos? Pues porque en este caso me ha dado flojera. Pero puedo inventarme algunos rapiditos. Tengo yo puedo seguir aproximadamente el perfil de mis curvas
y saber si la pendiente que voy a tener es o no es una línea recta. En este ejemplo, ¿dónde empiezo? En el encadenamiento 1 más R2. Voy a decir que está 0, 2, 4, 6, 8, 10 metros de diferencia. Entonces empiezo encadenamiento 0, 2, 4, 6 metros y voy a seguir 6 metros hasta 1 más 0,8, lo que significa que el futuro viene aquí. En 1 más 0,8 sube, es aproximadamente aquí, y pasamos a la curva de 6 metros a la de 8 metros y luego pasamos a la de 10 metros. Lo cual significa que de aquí a aquí tengo 4 metros de diferencia. Yo puedo ejecutar una carretera así, directamente. ¿Por qué? Ese diseño muy probablemente este diseño no tenga la pendiente tan suave como la necesitamos, porque el carro no puede simplemente llegar recto y subir, no es un tope. Nosotros vamos a tener que ajustar nuestra carretera para que haya una curva más suave. Esto puede implicar raspar una sección de terreno o puede implicar rellenar una sección de terreno. Si yo tengo una sección que viene muy plana y luego sube, todavía tengo que ver si acá adelante va a haber más pendiente. Pero en teoría, en los puntos obligados, que son el fin y el principio, el camino tiene que quedar enteramente plano, antes y después. Si yo tengo que dejar el camino enteramente plano antes y después, ¿cuál va a ser el gran problema con este título? Otra vez necesito acomodar la pendiente. Porque no puedo simplemente estar así de pronto otra vez en plano. No se puede. Tengo que ajustar la entrada y la salida para que esté enteramente plano. Por tanto, lo que voy a hacer es dejarle una sección y comenzar a hacer el cambio antes. Lo cual me va a implicar en la práctica que voy a tener que rellenar una zona en lugar de simplemente recortarla. Este perfil es el que básicamente nos va a causar más problemas para encontrar la pendiente máxima de nuestro proyecto. Y recuerden que bajo ninguna circunstancia podemos tener una pendiente mayor a 10%. 10% no son 10 grados. ¿Cuánto es una pendiente de 10%? 10 centímetros por metro. Una pendiente de 10 metros, ¿cuánto puedo subir al final? ¿Cuánta longitud tengo de aquí? De 20 a 140 metros, son 120 metros. Para una pendiente de 10%, ¿cuántos metros tendría que subir? Subo 4 metros, entonces mi pendiente está dentro del rango del proyecto. ¿No? Ah, no, sí, sí, porque es menor que 12. Exacto.
Entonces yo voy a tener una pendiente que va a ser relativamente suave. Comparado con la pendiente máxima del 10%, aquí voy a tener una pendiente del 4%. Este es un ejemplo muy simplificado. Básicamente esto les va a tocar hacer en el proyecto, con además de que ustedes van a tener que poner un punto de montaje, van a hacerle una salida. Ahora no se preocupen, es mucho más fácil encontrar la salida que encontrar el alineamiento. No se preocupen. Preocúpense. Si me lo hace físico no vas a acabar. Literalmente les voy a poner un kilómetro de camino. No vas a acabar. En AutoCAD sí. De hecho, lo van a encontrar también, lo pudieran hacer en papel. De hecho, yo hago el proyecto antes en papel. Si yo me tardo una hora en hacer el proyecto, ustedes les doy un día. Si yo me tardo un día, les doy una semana. Por eso es proyecto, no examen. Más que literalmente para que tengan tiempo de hacerlo. Tampoco me voy a dar la clase como para ponérselo el día anterior, porque me acabo. Entonces, una vez que nosotros encontramos el alineamiento vertical, la función básica es encontrar el perfil del camino. Ya nosotros encontramos por dónde tiene que ir, ya sabemos más o menos qué cosas tiene que llevar el camino, ya conocemos si va a haber rellenos, ya podemos empezar a calcular todos los datos importantes del movimiento de tierras. Aquí, lo primero que notamos en esta parte es que tenemos que rellenar el perfil. No vamos a hacer corte. Habrá secciones en las que nosotros tengamos que hacer corte. Habrá secciones en las que nosotros tenemos que hacer corte y tenemos que hacer relleno. Pero esta parte es relativamente sencilla. Hubiera habido una modificación en el proyecto si yo entro aquí y salgo aquí. Este fuera mi punto obligado. Tengo que recorrer más curvas y más complicadas al final del proyecto, aunque la pendiente puede ser la misma. En el caso de este lado, pues empezamos desde nuestro nivel 0, subimos, y luego nos quedamos hasta el momento que hacer 8, luego subimos, luego prácticamente subimos hasta el final. En esta sección prácticamente será más fácil recortar terreno para mantener una pendiente adecuada. Mientras que acá abajo tuvimos que rellenar, acá tuvimos que recortar. Ejemplos sencillos. ¿Qué pasa si mis curvas son diferentes? ¿Qué pasa si aquí tengo una curva que desciende y luego vuelve a ascender? Que yo tengo un perfil que hace esto. Hay que cortar para poder ese punto poder Encontramos el punto final, el punto del principio, trazamos nuestra línea y entonces vemos si se tiene que recortar. Nunca cometamos el error de empezar a calcular que vamos a rellenar todo y luego vamos a cortar, hasta no conocer cuál es la línea general de la pendiente. Y en este caso, por más mal que está dibujado, pues quizás nos toca recortar
este poquito, pero a lo mejor voy a rellenar con esto. Se puede. Mi otra alternativa es hacer esto. Y entonces voy a recortar toda esta sección. La voy a poner por este lado. Y sigo rellenando esta parte. ¿Cuál vamos a escoger? La que armonice con el resto de las curvas. ¿Para qué le digo yo? Que baje si resulta que acá arriba viene subiendo. No sabemos cómo está antes, no sabemos cómo está después, porque esta sección es muy chiquita. Lo único que sabemos es que vamos a suponer que el terreno inmediatamente antes del punto obligado e inmediatamente después tiene que estar perfectamente horizontal. 0 grados de inclinación, 0% de pendiente. 0. Esto viene a colación porque me hacen trabajos. Yo lo sé porque yo los hice también cuando estaba chavo y se me hacía fácil. En el que nosotros tenemos nuestros puntos y cuando yo diseño el cuerpo de la carretera, tengo que diseñarlo no como una recta, sino como un rectángulo. Porque la recta es nada más una dimensión, el rectángulo son dos, y la carretera es bidimensional, en el sentido de que tiene ancho y mucho largo. Y cuando tú haces esto, y hacemos un zoom a esto, tienes un punto aquí, tienes un punto aquí, y en vez de empezar con la carretera enteramente recta, como deberías hacerlo, sales y diseñas una carretera en diagonal. Y esta sección está fuera de tu eje. Tú no tienes control sobre esa parte. Y como es un punto de control obligado, puede ser que aquí el camino venga enteramente recto. Tú vas a suponer que siempre tiene que venir enteramente recto al principio. Si yo tengo un camino recto y directamente lo pongo en ángulo, ¿qué va a pasar a los coches? Y no podemos permitirlo. Al principio y al final vas a suponer que tu camino viene recto y entonces le haces la curva. Y le vas a dar aquí suficiente distancia como para que el vehículo pueda reaccionar. Lo decíamos en el alineamiento horizontal la clase pasada, por lo menos 2,5 segundos a la velocidad del proyecto. ¿Cuánto puede ser? No sé, 100 metros, 50 metros, 600 metros, depende de qué velocidad vayamos a tener. Pero darle tiempo para reaccionar y que vea que adelante hay una curva. Y mejor aún, si te quitas de problemas, y al principio y al final, haces que tu alineamiento horizontal sea enteramente recto. Si yo tengo mi punto obligado aquí, y mi punto de salida obligado lo voy a poner acá, y voy a suponer que tengo mucho espacio, lo que puedo hacer es esto, crear una curva para dejar una sección enteramente recta y una sección enteramente recta. ¿Cómo va a ser el alineamiento vertical en ese caso?
ceros. ¿Cómo va a ser nuestro alineamiento vertical cuando tenemos una curva tan pronunciada como es en este caso? Nosotros vamos a seguir suponiendo que la recta no es bidimensional para los propósitos del alineamiento vertical. Es unidimensional. Vamos a tomar el eje central del camino. Y vamos a ver en qué punto cruza el eje un cadenamiento. 0, lo tenemos en 0. Aquí. 0 más 4, ¿cuánto subo? Si suponemos que cada una de estas curvas está a 1 metro, digamos que estamos a 1 metro y medio. Luego, cadenamiento 6 y cadenamiento 8 se quedan aproximadamente en la misma curva de nivel. Cadenamiento 10 sube. Cadenamiento 12 se queda estático, no, sube. Cadenamiento 14, sube. Cadenamiento 6 se queda parejo. ¿Cómo realizo entonces esta curva? Tengo que aplanarla, por supuesto. Pero ya conociendo este perfil, yo ya sé que aquí siempre tengo que empezar perfectamente horizontal y aquí tengo que terminar perfectamente horizontal, porque mi proyecto lo requiere. ¿Qué parte va a estar en corte? ¿Qué parte va a estar en terrapel? Y suponiendo que aguante el perfil, porque si no va a tener que ajustar más. Y si es exceso de pendiente, tengo que buscar otro punto. Está muy elevado. Entonces, ¿cuál era mejor? El que teníamos en la rampa. ¿Quién sabe? Tenemos que... ¿Cuánto sube? 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Entonces aguanta. Si digo que la pendiente máxima es 10, aguanta. No, 10%. Puede funcionar. Hasta no tener todos los datos exactamente escala y saber si las curvas son en realidad de 1 metro, de 2 metros o de 100 metros, no puedo conocerlo. Pero aquí tiene usted, compañero, el primer problema cuando realizas estas cosas. El perfil del terreno no es el terreno.
¿Cómo sé que aquí no hay un dique de bloque andesítico? Que es básicamente una barda. Y que no aparece ahí porque un bloque andesítico, un dique andesítico, es una proyección directa sobre el suelo. Justo entró entre los puntos que le tocaron al topógrafo. Y el topógrafo lo que dijo es, vio el dique y dijo, y se brincó. Esto no aparece en el perfil, pero puede aparecer en el terreno. ¿Cómo sé yo que en ese caso lo que está pasando de pronto no es que tengo yo aquí una pared así? ¿Qué pasa si no tengo una pared ahí? Lo pongo. Pero eso no aparece en el perfil. No va a aparecer ni siquiera en los cálculos de estratigrafía. No va a calcularse en las curvas de masa que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no aparece en el perfil. El plano, el mapa, no es el terreno. Uy, la cantidad de veces que a mí me salieron cosas de esas. Y a veces no estoy hablando nada más de un perfil de geología, no. A veces resulta que nos encontrábamos un cercado de piedra. Íbamos a pasar por ahí porque ya se había comprado el terreno y teníamos que tumbar la piedra. Ponte a tumbar un muro de 1,5 metros de piedra. Pues yo bien fácil, está dentro de la carrera, le digo al cascabo, dije, pero se me te toca. Y ya, nomás lo agarras y lo tiras a un lado, lo ves del camino y no ves que funciona. ¿No han visto en el montón de autopistas que tenemos aquí que de pronto pasan justo a donde veo la construcción? ¿Y por qué? Pues porque ya se la habían comprado al dueño. Se atraviesan el camino, yo para la construcción, vamos, nos rompemos. ¿Eso va a contar en mi perfil? Por supuesto que no, no aparece en el plan. Probablemente ni siquiera aparezca en escala. ¿Cuánto mide una construcción de una casita con un corriente? Ponle grande, o sea, 10 metros. Si mis curvas de nivel tienen una altura de 100 metros de distancia, no parece. Es más, en el cadenamiento, los cadenamientos son cada 20 metros. Si queda en medio, nunca va a aparecer. Y si queda en medio la construcción del cadenamiento, no te van a decir que sube, pero van a poner a nivel del piso. Y el topógrafo ni siquiera te va a avisar que hay una casa. ¿Para qué? Si no sabe él si vas a pasar por ahí o no. ¿Cómo hacemos este alineamiento vertical? ¿Por qué es más crítico el vertical que el horizontal? Es más, ¿por qué es más crítico el vertical que el horizontal? Por la pendiente. Recuerden que no podemos exceder los 10 grados de ninguna circunstancia. Entonces, de ahí lo que podemos empezar a sacar en claro es que la ruta que nosotros escojamos en el alineamiento horizontal nos va a facilitar el trabajo en el alineamiento vertical. Por eso era importante, cuando estábamos seleccionando la ruta, que pudiéramos escoger la que fuera continua, lo más posible en el mismo nivel de nuestro perfil. Vamos a seguir la misma altimetría siempre.
Obvio, es imposible seguir la misma geometría siempre. No podemos. Pero tratemos de acercarnos lo más posible. ¿Cuál es la ventaja, entre comillas, que vamos a tener con el alineamiento horizontal? Prácticamente ninguna obra que nos van a dar a nosotros para ejecutar es de menos de 500 metros. Si nos dieran un pedacito de 100 metros, no puedes hacer nada. Como en este caso, no puedes hacer nada. 500 metros ya te dejan más facilidad. Pero generalmente las obras que te dan van a ser de 1 kilómetro hasta 5 kilómetros. Y el promedio son 2 kilómetros. La que ustedes van a hacer va a ser 1 kilómetro. Podrían hacerlo más grande, pero tampoco quiero que se tarden mucho. 1 kilómetro. Y van a tener 2 puntos obligados de referencia que normalmente no van a tener en otras obras. Ya van a ser un punto obligado al centro, tanto a la derecha como a la izquierda. Cuando te dan terreno, a veces a ti te dan una franjita. Vamos a ponerles el ejemplo. Cuando llegas y te dan una franjita de terreno ya directamente establecido, es la muerte. Porque ahí sí no tienes para dónde salir. Ellos ni te dicen, tienes tu punto obligado y tu punto obligado aquí y aquí. Y este es tu plano. Ah, caray. Entonces, empiezo aquí y termino acá. Sí. ¿What? ¿Qué voy a hacer? Ah, bueno, pues ya te elegimos un pedazo del camino. Y tienes estas curvas. Desde como quieras, no te puedes salir de esta franja de 50 metros. Ah, caray, a ver. Pregunta, ¿empiezo en la parte más baja o en la parte más alta? Sí. Ah, chido. No, pero es que no hay datos, ¿cómo saber? Entonces tienes que agarrar las altimetrías, tienes que revisar los datos, porque te van a dar una serie de datos, y tú ya sabes que no puedes escoger una sección más que esa, ya sea porque es la única que te permite trabajar, o porque es la sección que literalmente se logró liberar. La sección que ustedes les voy a poner es la más sencilla de todas, porque van a tener su punto obligado al principio y al final. Y les voy a dar libertad completa de que elijan por dónde se va. Mientras de pronto no salga alguna cosa que aquí tenemos. Esto y ustedes dicen, me voy por aquí. ¿Por qué? Porque así. Porque me dijeron que recto y me voy recto. No, aquí por ejemplo, en este caso, si yo tengo un cerro, pues ustedes van a decidir si lo que hacen es esto o si hacen esto. Ustedes sabrán. Incluso pueden irse por una tercera opción. Aquí, vamos por acá. ¿Por qué? Porque así quiero.
Lo que ustedes no van a poder hacer en este caso es empezar aquí, salirse, porque aquí se supone que está plano, y regresar. Yo no puedo salir del terreno. Y cuando digo no puedo salir del terreno, no significa no me voy a salir del espacio físico del plano. No, no puedo salir de los puntos que me asignaron. Solo tengo los datos que están aquí y voy a suponer que en el resto hay unas barras invisibles. No puedo salir de ahí. De la misma manera que no puedo salirme por acá, porque atrás tengo estas secciones. ¿Queda más o menos claro y entendido? Ahora, ya habíamos trabajado con este lineamiento vertical, que todo viene del manual del proyecto geométrico. Si estoy haciendo toda esta farmacia es porque no se cargó la presentación, lo cual significa que se pone luz en mi casa. Sí, está. Pero bueno, entonces pasamos del alineamiento vertical al alineamiento transversal. Y este es más bonito. ¿Qué pasa con el alineamiento transversal? ¿Cómo lo hacemos? Yo ya tengo los datos horizontales y verticales. Yo ya puedo saber por qué punto va a pasar el centro de la corona de mi camino. Y sabemos que todos los caminos tienen que tener ciertas características. Todo el camino desde la corona hacia los hombros tiene una pendiente. ¿Cuál es la función? Drenar agua. Luego voy a tener unos hombros y voy a formar una cuneta para proteger mi camino. Siempre tiene esta forma geométrica general. Yo no sé si vamos a tener tierra aquí o vamos a tener vacío, porque todavía no conozco el perfil. Pero vamos a suponer que tenemos una cosa como esta que voy haciendo desde el centro del camino. Empiezo desde mi cadenamiento cero y el cadenamiento cero empieza con el cero literal en la corona del camino. Voy a tomar mis capas y voy a saber que tengo que poner aquí mi subrasante, mi subyacente, mi base, mi subbase, etcétera, etcétera. Y conozco ya el perfil del camino. Y ahora puedo deducir con base en los cortes que hago de nivel, qué parte voy a tener para rellenar, qué parte voy a tener para cortar. En este punto, una sección de la curva está más alta y la mayor parte de la curva está al ras. Una sección que está más alta, una pequeña sección que tengo que rellenar y una sección que tengo que cortar. En la geometría de la carretera sería 3.5 para cada carril, más el descanso, más la carretera, más Los hombros, los taludes. el talud de que Básicamente 8 metros. Básicamente 8 metros. ¿qué
Se me acaba de olvidar, es una inclinación cercana a los 25 grados. O si es para que no se nos venga el... 2 caminos. Y es 8 metros a cada lado del camino. Desde el centro. Pero siempre empieza desde el centro. Entonces son 3,5 aquí, más 2 aquí, por decir algo, más 1 aquí, y luego lo que te tome aquí de recortar. Esas especificaciones las vamos a ver más adelante. No se apuren. Esas especificaciones venían en mi presentación tampoco. Entonces yo ya voy a saber qué partes voy a recortar y qué partes tengo que rellenar. Y lo mismo va a pasar en el siguiente encadenamiento. El siguiente encadenamiento está aquí. ¿Qué va a pasar con esta sección? Voy a borrar esta parte porque no es importante. Voy a poner mi siguiente encadenamiento acá abajo. Aquí yo tengo una sección que está más alta, luego una más baja y luego vuelve a estar más alta. Si mi perfil de camino sigue siendo este, esta sección va a ser el equivalente a tener esto, bajar, volver a subir. ¿Cuál parte tengo que rellenar? ¿Cuál parte tengo que cortar? Esto se corta. Sabemos que se corta porque queda encima del perfil del camino. Esto se rellena. Y sabemos que se rellena ¿por qué? Debajo del perfil del camino. ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Y esta parte? No importa, porque yo no tengo que rellenar el talón completo. Nada más tengo que preocuparme por las áreas de corte y las áreas de relleno. Vamos al siguiente encadenamiento. Y por alguna casualidad resulta que está enteramente plano. Nice. Aquí probablemente, si el perfil viene así, descargas este pedacito y rellenas este otro. ¿Cómo lo voy a saber? Hasta que no vea bien el perfil del camino. A ti te van a dar a escoger. Y siempre es una línea recta. Siempre es una foto ortogonal. Lo vas a poder decidir. Tienes esa libertad entre comillas de que puedes escoger por dónde va para adaptar tu camino. Porque a veces puede ser una cosa facilita. Vas a poder tener aquí una ruta que tienes muchas curvas. Eso significa que probablemente, no lo sabemos, si aquí va a estar muy inclinado o va a ser una cañada y vamos a subir. Pero si por alguna casualidad resulta que puedes venir de aquí de ladito para evitar la cañada, le giras y te vas de ladito. Otra vez es como una opción, cuando el camino está muy estrecho no puedes opción. Pero si te dan una sección ancha, puedes escogerla más fácil. Obvio, tienes que tomar en cuenta todo el perfil estratigráfico de tu terreno. Vamos a suponer que vas a construir una carretera
en montaña. No puedes, evidentemente, perforar toda la montaña. No vas a tener el presupuesto para hacerlo. Tienes que escoger una curva que vaya por la ladera de la montaña. Si tengo una pared que tiene una pendiente de 80 grados y una pared que tiene una pendiente de 45 grados y una pared que tiene una pendiente de 12 grados, ¿cuál escojo? La de 12. Oiga, Inge, pero está muy abajo. Bueno, ¿quieres que suba más arriba para que se vea bonita la montaña? ¿O quieres nomás poder pasar alrededor de la montaña? ¿O necesitas pasar por un punto obligado allá arriba? No tenemos todavía esos datos. Cualquiera de esas opciones puede ser. Que me digan, vamos a hacer una carretera en Mazamitla. ¡Ah, qué chido! Pero tienes que pasar por Aguapipilucotitlán de las Tunas. Ande, güey. ¿Por qué? Porque es donde vive el presidente municipal. Ah, bueno. Oye, pero Huepipilucotitlán de las Tunas está hasta allá arriba del cerro. Pues yo no sé cómo le vas a hacer para llegar, pero me llegas. Te pagan. Y ya de pronto tienes una autopista que va entre Mazamitla y Huepipilucotitlán. Y nada más pasa el coche de la señora del presidente municipal una vez a la semana. Pero ahí está la carretera. Tampoco es que vayamos a hacer milagros con poco presupuesto, pero sí funciona. Ahora, nosotros todavía podemos tomar otras cuestiones con respecto al alineamiento transversal. Porque aquí ahorita a mí se me hizo muy fácil decir que voy a cortar un pedazo y voy a construir nada más un pedacito, un cerrito. ¿Por qué? Pues porque estoy chavo y se me hizo fácil. Pero a lo mejor lo que yo puedo hacer es bajar el alineamiento. Oye, pero vas a construir aquí arriba todo esto. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé que no es nada más el pedazo del espesor del pavimento? El pavimento todo lo tengo que poner. Y el pavimento tiene que ir por encima del terreno natural. ¿Por qué el pavimento va encima del terreno natural? ¿Por qué el pavimento va por encima del terreno natural? ¿Por qué no va al mismo nivel? ¿Por qué no va más abajo? Si yo lo mantengo a nivel como estaba aquí, lo más probable es que llueva y se me vayan a negar. ¿Solución? Lo bajo poquito. ¿Cuánto? 10 centímetros. ¿Suficiente? ¿Sí o no? A lo mejor me subo a 20. A lo mejor me bastan 5. Quédense con 10 centímetros. ¿Va a haber mucha afectación? ¿Va a ser mucha el volumen que van a sacar? ¿No? Entonces simplemente le bajan un poquito su línea y a lo mejor su volumetría cambia bastante. Si tengo aquí esta línea, del medio que era el primero, para evitar hacer este relleno, o para evitar hacer este corte. ¿Cuál decisión van a tomar ustedes? Yo qué sé, la van a tomar ustedes. Pero esta libertad que les va a permitir a ustedes
capturar sus volúmenes. Y tenemos un montón de maneras de generar volúmenes, porque lo primero que vamos a hacer es checar nuestras áreas. ¿Y cómo checamos las áreas? Porque necesitamos conocer las áreas para poder conocer el volumen. ¿Qué necesitas para saber cuánto volumen hay en un cubo? Necesitamos capturar el alineamiento, el área vertical y horizontal para poder calcular después la profundidad del transversal. Y eso lo podemos hacer de muchísimas formas. La que a mí me gusta es dibujar a escala el alineamiento. Va a quedar bien derechueco, de modo. La presentación se va a ver más bonita. No, porque ya no cuenta. Porque ya no cuenta. Se me está acabando el marcador. Ya se está ganando la circulación. Voy a suponer que tengo papel milimétrico. Algunos milímetros están más grandes que otros, pero es papel milimétrico. Y voy a dibujar a escala el perfil de mi camino. Tengo el perfil del terreno y tengo el perfil del camino. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo sé qué parte voy a cortar? La que queda arriba del perfil. ¿Cómo sé qué parte voy a rellenar? La que queda debajo del perfil. Marco todos los cuadros que están enteros primero. Si los hago a escala, cada uno de estos cuadros enteros es equivalente a una unidad. Luego cuento cuántos cuadros puedo contar con mi cabeza. Voy a suponer que este es un pedazo y este es otro pedazo, porque aquí tengo el equivalente de un cuadro. Aquí tengo uno que es 3/4 y acá tengo uno que es 1/4, ya tengo otro cuadro. Aquí tengo uno que está a la mitad y aquí tengo otro que está a la mitad, ya está otro. Aquí tengo uno que más o menos semeja la mitad y aquí me hace falta un pedacito y aquí otro pedacito completo. ¿Cuántas unidades son? ¿6? ¿8? Las que me salgan. Y lo mismo acá. Voy rellenando cada una de las partes que necesito y voy sacando unidades. Estos son 4, por ejemplo. Estos medio y medio. Y estos son 5. Y así me voy. ¿Y qué tengo aquí? ¿Cuánto necesito rellenar? 60. ¿Ok? 60 de relleno. 10 de corte. ¿Qué?
área. Me hace falta calcular el volumen. ¿Cuánto mide un cadenamiento? 10 antes, 10 después, 20 metros. Y lo multiplico como si fuera una sección entera. Donde se empieza la carretera no se cuenta. Nada más que ahí nada más le cuentas 10 metros. Igual al final, nada más 10 metros. Y así calculas tus volúmenes. Entonces multiplico, que sí, son 60 por 20. ¿Cuánto es 60 por 20? 1200. 1200 ¿qué? Si esto termina siendo en metros cuadrados, vas a tener metros cúbicos. Y ya. Tu alternativa es hacerlo en AutoCAD 3D, darle toda la altimetría y revisar. Con el programa que utilices. La altimetría va a ser igual si lo haces a mano que si lo haces en el programa. Tú vas a depender de los datos que te está dando. No solo eso. Si juegas bien tus cartas, le puedes decir al topógrafo, hazme. ¿Por qué? Pues porque nosotros no somos topógrafos. Ellos sí. Eso vive. Básicamente lo que vamos a hacer es que el topógrafo nos tiene que dar todos nuestros datos. Lo estamos haciendo en la clase para saber qué se hace y por qué. Porque es muy feo cuando nada más te dan los datos y no tienes ni idea de qué hacer en caso de emergencia. Y no digo que el topógrafo se haya caído y se haya roto la pierna. Nomás digo, te tocó ir a reemplazar rápido porque el otro binge se fue de parranda. Les dije, ¿qué vamos a hacer? No sé. ¿Dónde están los planos? Ah, déjame checo. Me surgió una duda de lo que estamos viendo de las capas de la carretera. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, aquí que el terreno pasa así, Ajá. de todos modos tenemos que cortar para meter las capas. Ah, sí. ¿O esto no está? Sí. O sea, nosotros básicamente tenemos que abrir el suelo porque lo tenemos que homogeneizar. Pero entonces, ¿cómo? Así lo estamos haciendo. Sí, es que no se nota, pero ahorita está sacando toda una volumetría en bruto y luego, ya que tengas un perfil de camino, tú ya es mucho más fácil que saques la volumetría de la parte de abajo, porque ya va a estar recto. Sí, cuando calculemos, porque vamos a calcular pavimentos, si nos dice el método que tenemos que hacer una capa de 40 centímetros, bueno, por lo menos ya sabemos que está planito. Y es más fácil calcular 40 centímetros de profundo por 8 de ancho y 32 kilómetros de largo. Porque ya no tienes que integrar. Ya sabes que va a ser tu volumetría. Y otra vez el topógrafo se va a encargar de decirle a todos los de la cuadrilla, mantienen este nivel. Calculamos una volumetría de movimiento de tierras y calculamos una volumetría de homogenización de tierras. Pero la de homogenización generalmente no tenemos ningún problema porque todo el terreno está plano. Entre comillas, plano, porque sigue, sube y baja y sigue la curva del camino y sigue las pendientes. Pero ya tienes la idea y sabes que siempre van a ser esas capas, a menos que te cambie súbitamente el tipo de terreno. Porque obviamente es un plano, no viene especificado el tipo de terreno.
Lo más que te van a decir es, en las muestras que se tomaron se encontró un porcentaje de arcilla del 12.5%, el resto es arena de mala calidad. Un alto porcentaje de fibras. El terreno promete ser expansivo. Realícese la prueba Proctor, alcáncese una densidad de campo del 102%. Ah, ok. ¿Qué? Que me compactas bien el terreno, porque se expande mucho. Ahora, lo cual, así como nota, generalmente les van a pedir a ustedes, si trabajan en campo, que usen el porcentaje de la prueba Proctor modificada en campo. Como ustedes no pueden alcanzar en campo las presiones que alcanza la máquina en laboratorio, la idea es alcanzar el 100% de la compresión en campo. Y si ustedes alcanzar el 102% en campo, les están pidiendo que alcancen el 100% del laboratorio. No es fácil. En ese caso, cuando tengan que alcanzar cantidades extremadamente altas en la prueba de campo, van a tener que utilizar máquinas con vibración activa. Y no nomás me refiero a una planadora con vibro, me refiero a una pata de cabra con vibro. Y es difícil manejar la pata de cabra con vibro. Al operario de su pata de cabra con vibro, páganle con chelas extra. Porque si lo hace bien, van a tener el mejor terreno, mejor compactado del mundo. La pata de cabra es fabulosa cuando tienen terrenos altamente expansivos. Y no se les olvida el contenido de agua del suelo. ¿Qué función tiene el agua al momento de la compresión? Cuando pones en búsqueda, si no le pones el Safe Search, es peligroso. Bueno, ¿qué función tiene el agua al momento de estar comprimiendo un terreno? Tú necesitas alcanzar la humedad óptima. Cuando encuentras la humedad óptima, vas a darle la mayor fuerza al agua para atraer a las partículas del suelo. Y básicamente estás logrando la mejor compresión. Estás formando una roca artificial, pero una roca que se disgrega relativamente fácil, porque no ha pasado el proceso de metamorfosis y no ha completado el proceso de sedimentación. Pero es una piedra más dura que el terreno circundante. Si no le pones suficiente agua, van a quedar espacios vacíos. Y en un espacio vacío se mete el agua. Y si el agua entra, puede salir. Si nosotros la compactamos mecánicamente, expulsamos toda el agua que no se necesita y le aplicamos toda el agua que necesita el terreno y le damos su consistencia máxima. Y entonces, con esa consistencia, aplicamos el pavimento antes de que se expanda. ¿Cuáles son los terrenos que más problemas tiene uno en carreteras? Arcillas. Las arcillas son horribles. Las malditas arcillas expansivas son terribles. Cualquier cosa que le entre de humedad a una arcilla cambia su capacidad de carga y cambia su volumen.
y se secan y vuelven a comprimirse y tienes una acción mecánica que está bombeando terreno fuera de la carretera. ¿Y qué pasa cuando bombeas terreno? Te queda una oquedad. ¿Y qué pasa si tienes una oquedad? Suelo. Lo mínimo que te puede pasar es un bache. Pierdes la estructura de la capa de rodamiento, porque va. Ahí había arcillas. Y sabes que no puedes predecir la arcilla. Estabas homogeneizando todo. Tuviste la mala suerte que agarraste el único pedazo que había de arcilla, porque hace 500 años un alfarero llegó y tiró la basura. Pero no lo puedes predecir. Esperas que no haya problema. Te preparas para lo que las carreteras batallan mucho por los baches. ¿Cómo se puede preparar para que ya no haya problemas? Porque he visto que en Estados Unidos les queda bien suave. Y aquí, es que aquí no dos se puede. veces Aunque eso lo veremos más adelante, igual es un buen tema. El problema con las carreteras es que nosotros lo estamos trabajando como si fuera una cimentación corrida continua. Pero no la reparamos como una cimentación corrida continua. Nomás llegamos y la aventamos lo más rápido y ya, ahí se va. Tú tienes tu sección del camino. Y te apareció aquí un bache. ¿Cómo corregimos ese bache? Lo primero, ¿qué forma tiene la cimentación corrida continua? Es un cuadrado. Llamamos cuadrado a cualquier cosa que tiene ángulos rectos. 4. Un rectángulo y un cuadrado son la misma figura con dimensiones diferentes. Técnicamente un cuadrado es igual a un círculo. Eso dice mi mujer que es matemática y yo le creo. Lo que nosotros tendríamos que hacer es que vamos a aislar esta sección. Le voy a pasar por acá. Cortamos, y de hecho nos tenemos que pasar, porque le vamos a hacer una punta de expansión. Y vaciamos por completo todo lo que teníamos aquí. Normalmente lo que haces es, llegas, limpias esta parte, avientas y vámonos. Eso no lo debemos hacer. Ahora, si no está uno al pendiente, los de la cuadrilla van a hacerlo más rápido. Pero tú lo que tienes que hacer es cortar, de preferencia con disco, quitas todo, absolutamente todo, hasta la capa de rodamiento. No, la capa de rodamiento es lo que estás quitando, hasta la subbase. Rellenas con material nuevo y tomas una bailarina y compactas. No lo parece, pero la bailarina es la mejor manera de compactar un suelo. Cuadrado. ¿Por qué? Porque le vas a pasar directamente encima y vas a estar concentrando toda la fuerza. Si tú tienes una planadora, lo estás disolviendo a lo largo. La pata de cabra, lo mismo, va a lo largo. El trascabo se expande. Una llanta expande. La bailarina se queda quieta en el mismo lugar. Toda la presión sale en el mismo lugar. Es lo mejor para compactar. Claro, luego terminas bailarín también. Todo el rato. Y ya el pobre operador al rato parece que tiene, no sé, parece esa Parkinson. ¿Qué pasó? Acabo de salir. Y conozco algunos desalmados que se suben en la bailarina. ¿De por qué? Me siento bien chido. Ok, está bien. No me meto, cada quien. Pero entonces, compactas todo
y vas a aplicar dos riegos. Un riego de sello y un riego de ligue. ¿Cuál se pone primero? El de ligue. Porque lo vas a poner entre el terreno y el resto del pavimento. Pones ligue, pones tu pavimento, y en este caso voy a suponer que es asfáltico, y entonces aplanas otra vez, vuelves a trabajar con la ballerina, queda planito, lo más planito que puedas, quitas el exceso, riego de sello, vámonos, ¿qué pasa los caminos? ¿Qué hacemos normalmente? Llegamos, vemos el bache, no cortamos nada, rellénale. Oye, pero se salió, no importa. Oye, aplástale poquito. No, ¿para qué? Pasará un camión. ¿Y qué hace el camión? Si tú lo ves en planta, aquí tenías el terreno, la corona del camino normal, y tú le pones tu montón de asfalto encima. Y lo que es peor es que va a ser asfalto en frío, que no se adhiere tan bien. Y entonces va a pasar el camión y si corres con suerte, lo agarra a la mitad. Lo parte, le hace una banda y esta parte queda más delgada y por fractura se vuelve a cargar el bache. El resultado es que tu bache de pronto ya llevas al otro carril y entonces lo quieres parchar y luego ya hiciste que salga para acá porque no corregiste la condición que estaba debajo. Y entonces vas a tener que cerrar y ahora sí vas a tener que cortar todo. Y vas a tener que remover una sección de terreno cuando a lo mejor lo único que tenías que hacer era quitar 50 centímetros. He escuchado a algunas personas que dicen, no le bandera, no échale cemento. Tienes que utilizar el mismo material con el que se construyó el mismo camino. Es parte del mantenimiento. ¿Por qué no puedes llegar y ponerle concreto al asfalto y asfalto al concreto? Porque técnicamente sí se puede, ahorita les voy a explicar. ¿Por qué? Porque la base estuvo calculada para ese tipo de pavimento. Las capas de concreto asfáltico son más estrechas que las capas de concreto hidráulico. Hay más capas en el concreto asfáltico. ¿Por qué? El concreto asfáltico tiene menos capacidad de carga. Si tú le echas el concreto hidráulico a un bache de concreto asfáltico, ¿qué estás haciendo? Le estás metiendo más fuerza y estás destruyendo las capas de asfalto alrededor. ¿Qué pasa si tú parchas con asfalto una carpeta de concreto hidráulico? No le estás dando suficiente fuerza. Vas a desgastar el terreno y vas a hacer que se siga fracturando el concreto. Y se va a deshacer. Parchas con lo mismo. Pero existen dos tipos de parcheo preventivo. Le llamamos imaginativamente un framework. Y se los voy a poner en inglés porque no tiene una traducción básica en español. White topping y black topping. ¿Qué hace el white topping? Tienes una carretera de concreto hidráulico o de concreto asfáltico y la vas a cubrir con una capa de concreto. ¿Por qué? Porque la capa de concreto va a ser más resistente. ¿Qué tanto? 5 centímetros. No necesitas mucho.
Resultado, le vas a aumentar la vida de la carretera, vas a proteger el asfalto, no necesitas calcular las capas de abajo. Ya las habías calculado, ya estaba la pavimentación. Alternativa, blacktopping. Tienes una calle de concreto hidráulico. Por alguna extraña razón, necesitó circular un camión que no debía circular por ahí y fracturó el pavimento. Pero acabas de poner el pavimento. No puedes darte el lujo de quitarlo porque no lo has amortizado. No lo vas a poder volver a poner. Y la gente se te va a quedar viendo raro. Ni que no construyó nada. ¿No yo qué? De pronto me pasaron 250 toneladas en una calle que tenía que pasar nada más 18. ¿Qué hacemos? Le pongo una capa de asfalto. No mucho, 2,5 centímetros. Relleno las fisuras en el concreto y el concreto sigue dándome toda la resistencia. Pero a todo el carril por parejo. Es un sistema mixto. White topping y black topping básicamente lo que hacen es tomar todo el cuerpo de la carretera y recubrirlo. Y hay un ejemplo claro de eso aquí, en el que a mí me tocó participar. En López Mateos, en uno de los pasos de desnivel que pasan casi antes de llegar a Periférico, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el bolerama? ¿El bolerama por ahí? ¿Cómo se llama? Pasando las águilas. Bueno, ustedes hacen ahí hay un paso de final. Y de pronto pasan y de un lado ven que el camino de López Mateos, de un lado es puro concreto y del otro está recubierto de asfalto. ¿Qué fue lo que pasó? Es que pasaron unos camiones que venían cargados de material para los arcos del milenio. Acababan de construir el paso del nivel. Y no alcanzó a fraguar el concreto. Se fracturó. Solución, pusimos black topping. Volvió a funcionar. Ni siquiera se deshecho el asfalto. Black topping es, entonces, concreto es vertical y white topping es concreto. Ajá. Black, negro, ¿de qué color es el asfalto? White, ¿de qué color es el concreto? ¿Y listo? Por eso lo tenemos. Vamos, porque es hora. Si ya no vamos a entrar ya. Ya viene el alma. Nos vemos entonces en la próxima clase. Y les voy a subir la presentación así, la buena, a la brevedad. Sí.